Comentaba de un paciente que fuma, que tiene un índice tabáquico mayor de 10, aunque haya ido por una gripa, ¿sí? Me dice Eduardo, le pido una espirometría, sí, muy bien, porque tiene ya un índice tabáquico alto. Y además a lo mejor le pido hasta una radiografía para ver si hay algún impacto de tabaquismo ahí. Yo se lo sugiero, o sea, nosotros médicos podemos sugerírselo al paciente, mire, como usted fuma mucho, usted tiene riesgo de POC, podemos hacerle, o le puedo pedir una espirometría y una radiografía para ver cómo está, si el cigarro no le ha producido alguna alteración. El paciente, ¿qué creen que les diga el paciente? ¿O qué piensa el paciente de ustedes? ¿Va a pensar mal de ustedes o va a pensar bien? No, pues va a tener una buena impresión. Pues claro, porque ustedes se están adelantando y es lo que tenemos que hacer como médicos, adelantarnos, detectar las enfermedades en las fases más tempranas. Porque es como decíamos, si detectamos un cáncer cuando el paciente ya bajó de peso, ya está bien anémico, pues ¿de qué nos sirve? O si detectamos un paciente con enfermedad renal crónica que ya se hincha, que ya está bien hinchado de las piernas, de la cara, pues ya de qué nos sirve, ya está en una fase para diálisis, ¿sí? Entonces nosotros tendremos que adelantarnos. Si vemos factores de riesgo, hay que adelantarnos. Es lo que me preguntabas. No sé quién me preguntó de los estudios. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién fue? Chicos. A ver, no están en la clase. A ver, ¿quién fue? Yo, Alba Vital. Ah, ok. Es de acuerdo a los factores de riesgo que veamos en el paciente, ¿sí? Los necesarios para el padecimiento actual que trae. Y si vemos un factor de riesgo agregado, pues vamos a pedírselo, a sugerírselo, porque pues tampoco lo podemos obligar, ¿verdad? Me tiene que traer una radiografía y una espirometría. Pues no, pero hay que explicarles, ya si el paciente no quiere, que sería el menor de los casos, o no puede porque no tiene dinero, bueno, pues ya le diríamos en cuanto pueda hacérselos, hágaselos, ¿verdad? Entonces, los estudios básicos son estos que les dije, una biometría hemática completa, una química sanguínea de 6 elementos y un examen general de orina. Si ustedes ya ven otros factores de riesgo, pues bueno, entonces pedirán pruebas de función hepática o una espirometría o una radiografía de tórax. Les decía en la presencia de cáncer, pues obviamente el cáncer inicia, el cáncer pulmonar, con un nódulo que se va haciendo más grande, ¿verdad? Se va haciendo hasta llegar a ser una masa. Entonces, si nosotros detectamos ese cáncer cuando está chiquito, cuando no ha dado metástasis, pues qué bueno, ¿no? Eso lo podemos ver en una radiografía de tórax. Ahora, un paciente también con EPOC, el EPOC, ya que lo veamos, van a ver que cursa con tos, ¿sí? Puede ser tos matutina, puede ser tos continua, tos con expectoración o tos seca. Pero cuando hay expectoración, nosotros podemos hacer también una citología de esa expectoración. ¿Y qué podremos encontrar ahí en esa prueba? Es una pregunta de semiología, ¿eh? Si le hacemos una citología de la expectoración, ¿qué vamos a buscar ahí? A ver quién me ¿Qué dice. células están más aumentadas, no? ¿Qué células qué? Están más aumentadas. Eosinófilos, linfocitos. Bueno, pueden estar aumentadas en número, ¿no?
Pero la citología, ¿para qué nos sirve? Porque realmente no es para eso, la citología. ¿Para qué nos sirve una citología? Para ver diferentes componentes de células. Pues sí, puede decirnos que hay neutrófilos, hay basófilos, pero ¿eso para qué nos sirve? La citología tiene un propósito, o es más bien para ver otra cosa. Para Para ver las... entonces poder, perdón, No, se me dime. ocurría, en todo caso, para que pudiéramos evaluar cuál pudiese ser la etiología. No. Una citología, acuérdense, eso es de semiología, de lo que vimos. Cuando vimos expectoración, bueno, no me acuerdo si comentaron esto. ¿Qué le estudiamos a la expectoración? Uno de los estudios que se hace a la expectoración es la citología. Y la citología nos sirve para ver las características de las células que están ahí. Puede ser células malignas. Las células malignas pierden su forma, ¿sí? Se hacen atípicas, su forma ya no es la de una célula normal, sino ya es una célula más grande, los bordes ya no son definidos. Entonces nos sirve para ver células que están cambiando su forma. Y las células que cambian su forma, pues ya son células atípicas. Y las células atípicas nos pueden ya sugerir un cáncer. Entonces, vean este estudio, la expectoración es como viene desde adentro, la flema viene desde adentro, es como si estuviéramos haciendo una biopsia, pero más fácil porque al sacarla al paciente, pues ahí podemos revisar todo lo que tiene, lo que contiene esa expectoración. Y en pacientes fumadores, acuérdense que el riesgo de cáncer pulmonar es alto, entonces podemos decirle, hágase una citología, le pediremos una citología de expectoración. ¿Y qué tal si ahí descubrimos que ya hay células atípicas que ya nos sugiere presencia de un cáncer que está iniciando? Vean, si nosotros conocemos, sabemos, pues vamos a detectar enfermedades en fase temprana. Ahora, ¿qué otro estudio le pedimos a la expectoración? A ver, ¿quién dio semiología? Bueno, todos tenían que haber leído, ¿eh? Todos. Acuérdense que, bueno, la exposición pues les ayuda a reforzar, pero todos tenemos que leer el tema para que ya puedan salir las dudas o reforzar lo que ya leyeron. ¿Qué otra cosa le pedimos a la expectoración? ¿Qué estudios? Un cultivo. Cultivo. ¿Ese para qué nos sirve? Para ver si hay que aislar algún microorganismo que esté agregado. Ajá. Sí, en el caso de neumonías, bueno, ustedes van a dar neumonías, pues vamos a pedir un cultivo de la expectoración, porque ahí nos van a decir qué germen es el que está en los pulmones o en el pulmón afectado. Le vamos a pedir una tinción de Gram. ¿Para qué nos sirve la tinción de Gram? Para ver si las bacterias son de positivas o negativas. Exactamente. ¿Y de qué nos servirá? Para la elección del antibiótico, ¿no? Exactamente. El estudio tinción de Gram no lo pueden hacer luego. Nos los dan rapidito, en el mismo día. Aquí en el laboratorio, pues nos los dan en 1 hora, 2 horas. Entonces, si tenemos la duda de
de que a lo mejor hay una bacteria ahí que no es la habitual, porque acuérdense, ahorita que nos van a dar neumonía, nos van a decir cuáles son las bacterias más habituales en una neumonía. Pero si sospechamos que hay otra bacteria por ahí que no es la habitual, pues pedimos una tinción de Gram y ahí nos dice, ¿son Gram positivos o Gram negativos? Y ya con eso nos ahorran mucho, porque ya iniciamos un medicamento para Gram positivos o para Gram negativos, según lo que nos reporte. Bueno, vamos a continuar porque ya nos tardamos aquí. Pero bueno, todo esto yo se los explico porque es parte de la experiencia que como médicos vamos teniendo. Entonces, la experiencia que tenemos, o la que yo tengo, pues yo se las voy a platicando para que ustedes, pues sepan y tengan herramientas también para que cuando les llegue un paciente, pues lo valoren bien, sospechen, háganle caso. Habrá pacientes que no, a lo mejor sus estudios de laboratorio salen normales, pero ustedes se quedan y el paciente se queda con la confianza de que pues, realmente ese cansancio pues es por otra cosa, no es por un problema renal, por ejemplo, o por anemia, o por una leucemia, en fin, X, ¿sí? Entonces, por eso la historia clínica es el arma de cualquier médico para detectar enfermedades, pero hay que hacerla bien, minuciosamente, con interés. ¿De acuerdo? Bueno, pasemos entonces al siguiente tema. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la neumonía y vamos a comenzar con lo que es su definición. Y a grandes rasgos tenemos que es una lesión inflamatoria del parénquima pulmonar causada por algún agente invasivo, como puede ser microorganismos patógenos, que van a ser virus, bacterias, hongos y parásitos, así como radiación o gases nocivos. La clasificación se va a tener como de forma general en dos grupos, la cual va a ser extrahospitalaria y la intrahospitalaria. La extrahospitalaria va a ser denominada como neumonía adquirida en la comunidad o NAC por sus siglas, mientras que la intrahospitalaria va a ser la neumonía adquirida en el hospital o NAC. A partir de esto, vamos a clasificar a la neumonía extrahospitalaria de acuerdo a su cuadro clínico, que va a ser la clasificación como más, como la clasificación más aceptada o común, que se va a dividir en cuanto a si es un cuadro clínico típico o atípico. Como su nombre lo dice, el cuadro clínico típico es el cuadro clínico que con más frecuencia se va a presentar en nuestro medio. En cuanto a la etiología, vamos a dividirla o clasificarla en lo que son las neumonías virales, bacterianas y por hongos. Y aquí les presento algunos de los agentes etiológicos dependiendo de su clasificación. Por ejemplo, en la etiología viral vamos a tener a los virus de la influenza, Viridae, parainfluenza, adenovirus, herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus y etcétera. No les voy a leer cada uno de los agentes etiológicos. Y respecto al patrón pulmonar, vamos a tener el patrón lobar, multilobar, intersticial, redondo y cavitado. Esto lo vamos a ver más en cuanto al diagnóstico radiológico. Pero aquí es importante pues mencionarles que el patrón pulmonar que se va a ver con más frecuencia o con el que más se menciona es el lobar y el multilobar, que también va a recibir el nombre de bronconeumonía. ¿Aquí hay alguna duda? Bueno, continuando con lo que es la fisiopatología de la neumonía, aquí hay que comenzar con el hecho de que va a haber una colonización orofaringea por microorganismos patógenos.
que estamos en esta parte. Va a haber una colonización orofaringea por microorganismos patógenos. Esto mediante inhalación de aerosoles, una propagación hematógena, aspiración de secreciones orofaringeas o el deterioro de mecanismos de depuración, que aquí les menciono cuáles son el deterioro de mecanismo de depuración, que va a ser, por ejemplo, la pérdida o inhibición del reflejo de la tos, alteración en la depuración mucociliar, interferencia en la función fagocitaria o acción bactericida de los macrófagos, congestión y edema pulmonar y acumulación de secreciones. La pérdida o inhibición del reflejo de la tos específicamente lo vamos a ver en situaciones como son el coma, la anestesia, trastornos neuromusculares, administración de fármacos o en el caso de que el paciente presente algún tipo de dolor torácico. La alteración de depuración mucociliar la vamos a tener en cuanto haya un deterioro funcional o destrucción del epitelio ciliado, que esto va a estar favorecido específicamente por el humo del cigarrillo, inhalación de gases calientes o corrosivos, o enfermedades virales, así como procesos genéticos, que en el cual vamos a tener el síndrome de cilios inmóviles. En cuanto a la interferencia en la función fagocitaria o acción bactericida de los macrófagos, aquí van a estar inmersos específicamente lo que son el alcohol, el humo del tabaco, la anoxia o intoxicación por lo que es el oxígeno. Y las acumulaciones de secreciones la vamos a tener en las enfermedades como son la fibrosis quística y la obstrucción pulmonar. Una vez que tenemos esta colonización, que ya sea por cualquiera de estos mecanismos, vamos a tener lo que es la invasión alveolar. En la invasión alveolar lo que va a suceder es que los macrófagos alveolares se van a activar provocando una respuesta inflamatoria. Obviamente va a existir una liberación de mediadores de inflamación, como son citocinas y las quimiosinas. En cuanto a las citocinas, vamos a tener a la interleucina 1 y al factor de necrosis tumoral, que nos va a dar una manifestación clínica en específico que va a ser la fiebre. Las quimiosinas, por su parte, vamos a tener lo que es la interleucina 8, el factor estimulante de colonias de granulocitos. Esto lo que va a provocar es un reclutamiento pulmonar de neutrófilos, secundario, una leucocitosis periférica de secreciones purulentas, y esto nos va a generar otra manifestación clínica que va a ser el infiltrado pulmonar y estertores crepitantes al momento de la auscultación. A su vez, las citocinas y las quimiosinas van a generar lo que es la fuga alveolo-capilar, que va a existir una fuga de eritrocitos y otra manifestación clínica que podemos observar en la neumonía, que va a ser la hemoptisis. A su vez va a generar sobrecarga capilar, hipoxemia y taquipnea. Y ya como una complicación que podemos presentar, más bien va a presentar el paciente, la alcalosis respiratoria. La fuga alveolo-capilar lo que va a generar también va a ser un descenso en cuanto al volumen pulmonar, un descenso en la distensibilidad pulmonar, y esto va a generar la disnea. Como podemos ver, la fisiopatología nos explica exactamente cuál va a ser el cuadro o cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la neumonía. Ahora vamos a pasar a explicar lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos su epidemiología mundial, que va a estar dentro de las primeras 20 causas de mortalidad. Tiene una incidencia de 10 casos por cada 1000 habitantes al año y va a aumentar su frecuencia en cuanto a niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, y se observa que hay un predominio en cuanto al sexo masculino. En México, en el 2018 se reportaron 117,731 casos nuevos. En el 2017 se reportaron 21,563 muertes debido a la neumonía, y se ha observado que en los estados de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo tienen tasas de mortalidad más altas. De forma general, se menciona que la neumonía adquirida en la comunidad es la tercera causa de internamiento. Como dato, tenemos aquí que el Día Mundial contra la Neumonía es el 12 de noviembre.
La epidemiología vamos a mencionarla como específico en algunos casos, ya que se ha observado que los meses de invierno aumenta la frecuencia de gripe como causa de la neumonía. La gripe incrementa en la frecuencia de neumonías bacterianas secundarias debidas a Staphylococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y el virus de la influenza. Específicamente vamos a hablar del virus de la Legionela en sistemas de almacenamiento del agua caliente, proliferación de temperatura caliente, estancamiento y acumulación de sedimento. Esto lo mencionamos o lo menciona el Harrison, ya que estas características o estos factores se dan, por ejemplo, en lo que son los sistemas de ventilación. Entonces, sería un antecedente importante en que el paciente nos mencione, por ejemplo, que haya ido a un hotel. Esto, que el hotel no tenga buen sistema de ventilación o no tenga un buen mantenimiento, podemos sospechar de que el paciente va a tener un cuadro generado por Legionela. También esto se va a presentar en caso de que haya un mal mantenimiento en cuanto a la fontanería doméstica, y la Legionela no va a tener como casos secundarios como lo presentaba el virus de la gripe. En cuanto a los militares, aquí le puse el dibujo de un militar. Se menciona que militares, colegios mayores o residencias va a tener un mayor riesgo de presentar micoplasma. La etiología, como ya lo había mencionado, pues se va a dividir en cuanto a si es de origen bacteriano o de virus. Aquí tenemos algunos ejemplos de las bacterias y los virus que producen la neumonía adquirida de la comunidad específicamente. Aquí otro punto importante a mencionar es que la parainfluenza va a ser como más común en niños. La influenza A y B se va a presentar en adultos y el adenovirus también se va a presentar con más frecuencia en militares. También la etiología se puede dividir o se va a dividir en cuanto a la edad en la que se presente. Entonces tenemos que en pacientes menores de 3 semanas, los agentes etiológicos más comunes, pues aquí están en esta tabla, que tenemos a Galactae, L. monocitógenes, enterobacterias gram negativas y el citomegalovirus. Así sucesivamente lo tenemos dividido en cuanto a pacientes de 3 semanas a 3 meses, de 3 meses a 4 años y de 5 años a 15 años. Aquí también tenemos en cuanto al paciente que ya es anciano y pacientes que ya van a tener como una comorbilidad asociada, como es en el caso del paciente diabético, el paciente alcohólico, si llega a presentar consumo de esteroides o si ya tiene una enfermedad como lo es el EPOC. Otra forma de dividir al agente etiológico es en cuanto a su cuadro clínico, que si alguien me puede mencionar cómo es que se dividía la neumonía adquirida en la comunidad de acuerdo al cuadro clínico, se lo agradecería, nada más para recordar. ¿En típico y atípico? Sí, perfecto. Aquí están nada más las iniciales. En cuanto al cuadro clínico típico, tenemos aquí al Staphylococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Y en cuanto al cuadro atípico, pues tenemos aquí a lo que es el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionela, virus de la gripe, adenovirus, metaneumovirus y virus sincitiales respiratorios. Ahora hablaremos de los factores de riesgo en cuanto a el grupo etario. En los niños tenemos lo que es la desnutrición a bajo paso al nacer, alimentación no exclusiva, hacinamiento, vacunación incompleta,
exposición al humo de tabaco y de leña. En los adultos que tengan mayor de 65 años, tabaquismo y alcoholismo, asma, inmunodepresión, hospitalización, enfermedades crónicas, el no haberse vacunado contra el neumococo y la exposición a humo. En los adultos mayores vamos a tener lo que es tos y reflejos nauseosos, respuestas disminuidas, demencia senil, cuadros convulsivos, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral, EPOC y VIH. Vamos a tener a su vez lo que son factores de riesgo específicos en cuanto a, o más bien aquí se describe como los factores de riesgo específicos y el agente etiológico que puede presentar. Aquí lo podemos ver en esta tablita en la que presenta, por ejemplo, el factor de riesgo, que es el alcoholismo, y los patógenos posibles, como es el Streptococcus pneumoniae, el neurobios de la boca, Klebsiella pneumoniae, y así a su vez con todos estos factores de riesgo que ya los había mencionado con anterioridad. Y en esta parte de la diapositiva podemos ver lo que es el virus de Legionella y las enterobacterias pseudomonas con los factores de riesgo específico para estos agentes patógenos, que son la diabetes mellitus, neoplasias, nefropatía grave, VIH, viajes recientes. Y en cuanto a las enterobacterias y pseudomonas, tenemos los que son los hospitalizados, antibioticoterapia, alcoholismo, insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria y neumopatía grave, como puede ser la bronquiectasia, fibrosis quística o EPOC. Ahora iremos con lo que es el cuadro clínico ya resumido de la neumonía adquirida en la comunidad. Como ya les había mencionado, se va a dividir en típico y atípico. El agente etiológico, aquí también les presento, pues, el agente etiológico más común de cada tipo de cuadro clínico. Y el Staphylococcus pneumoniae va a ser el primer agente etiológico en el que debemos de pensar en cuanto a un paciente que sospechamos que tenga neumonía. La fiebre de este paciente de cuadro clínico típico va a ser de inicio brusco. Va a presentar una tos productiva. Tos productiva con esputo purulento, y aquí les presento una imagen de lo que más o menos se debe de ver el esputo. Otros síntomas que va a referir el paciente va a ser el dolor torácico o pleurítico. Y en cuanto a la exploración física, vamos a tener signos de condensación pulmonar con matidez, disminución del ruido respiratorio, aumento de las vibraciones vocales, egofonía y estertores subcrepitantes, pectirolaquia áfona y ocasionalmente soplo tubario. La radiografía se va a caracterizar por presentar un patrón lobar o multilobar o bronconeumonía. En cuanto al cuadro atípico, vamos a tener que el agente etiológico más común va a ser el Mycoplasma pneumoniae. La fiebre va a ser de inicio gradual, con tos seca, y va a tener síntomas extrapulmonares. Aquí también presento otros agentes etiológicos que pueden causar lo que es el cuadro clínico atípico. Y otros síntomas que va a presentar el paciente va a ser cefalea, mialgias, fatiga, dolor faríngeo, náuseas, vómito y diarrea. Este va a ser como la principal diferencia en cuanto al cuadro típico y el cuadro atípico. Aquí también vamos a tener el cuadro clínico atípico, pero causado específicamente por lo que son virus. La ventaja del cuadro clínico atípico de agente etiológico viral es que la mayoría de los casos son leves y va a tener una vida autolimitada, entonces pues va a tener un buen pronóstico.
Aquí hay que recalcar que los pacientes que tienen más riesgo de contraer una neumonía viral son aquellos que presentan una inmunosupresión, pacientes receptores de trasplantes, niños pequeños que presenten defectos cardíacos, ancianos y aquí también presento otros síntomas que pueden presentar en el cuadro clínico atípico generado por un agente viral y es muy similar al cuadro atípico generado por un agente como el hongo, que va a ser cefalea, dolor, rigidez muscular, dificultad respiratoria, escalofríos, diaforesis, fatiga, irritación de la faringe, piel húmeda, náuseas, vómitos y rigidez articular. ¿Hasta aquí hay alguna duda? A ver, les voy a comentar. Regresa a tu cuadro. Está muy bien este cuadro, pero faltó nada más el tiempo de evolución. ¿Cómo va a ser el tiempo de evolución de una neumonía típica y una atípica? Eso, pues el tiempo de evolución, leí que la neumonía típica va a ser como un cuadro agudo, por eso es que se menciona que la fiebre va a tener un inicio brusco, mientras que el cuadro atípico va a tener un tiempo de evolución como más lento, más gradual. Exactamente. No tan brusco, sino más gradual, pero el tiempo de evolución es mayor. Por ejemplo, si en una neumonía típica el inicio es en 3-5 días, aquí puede ser hasta de más de una semana, 2 semanas. Entonces, una diferencia también es el tiempo de evolución, que es más largo en una neumonía atípica, ¿sí? Solamente todo lo demás está bien, ¿sí? Pero el tiempo de evolución no esperen que tenga un inicio de brusco, o sea, 3 días, 5 días, puede ser hasta semanas, ¿sí? Más de una semana, 2 semanas. Y los síntomas irse presentando en forma gradual. Nada más es lo que quería comentar. Doctora, me gustaría terminar la sesión porque sobran 5 minutos. ¿Perdón? Y que me gustaría terminar la sesión ahorita, o sea, esta sesión de Zoom, porque me sobran 5 minutos y voy a explicar diagnóstico y radiografías y no me gustaría que me cortara la mitad. ¿Pero no quieres terminar los 5 minutos y nos continuamos con otra sesión? Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a continuar con lo que es el diagnóstico. Aquí cabe recalcar que el diagnóstico de la neumonía va a ser clínico radiográfico. El clínico va a recaer en todo lo que ya les había mencionado de la etiología, por lo que es necesario realizar una muy buena anamnesis y examen físico. Aquí es importante mencionar que a pesar de que se haga un buen diagnóstico clínico, pues no nos va a arrojar inmediatamente el agente que pues está causando la neumonía. Simplemente es para darnos una idea. Por ejemplo, lo que les había mencionado de el caso del virus de la legionela, en el que se presenta en un paciente que es militar o en un paciente que acaba de viajar. Todo esto se los mencioné con la finalidad de realizar una buena anamnesis. Entonces, aquí ya va inmiscuido todo lo que es el diagnóstico clínico y el diagnóstico radiográfico. Aquí tenemos en medio lo que sería el diagnóstico diferencial, que se va a hacer con infecciones del tracto respiratorio superior, como van a ser la gripe, influenza, bronquitis aguda, bronquiolitis, asma, EPOC. Estos deben de estar exacerbados, tuberculosis, cáncer pulmonar primario, metastásico, insuficiencia cardíaca y insuficiencia cardíaca congestiva y tromboembolismo pulmonar. Entonces, una vez que se realiza el diagnóstico clínico, se hace el diagnóstico diferencial, vamos a proceder a lo que sería el diagnóstico radiográfico. Y por último,
En este caso, el diagnóstico radiográfico lo que nos va a ayudar es a confirmar esto cuando se demuestra la presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. Asimismo, el diagnóstico radiográfico lo que nos va a permitir es establecer la localización, extensión y gravedad, así como detectar posibles complicaciones, y es de vital importancia el diagnóstico radiográfico en el paciente de alto riesgo. Por último, vamos a tener aquí a lo que es el diagnóstico etiológico microbiológico, que nos va a permitir identificar el agente causal de la neumonía y su patrón de sensibilidad a los antibióticos. Esto lo único que nos va a ayudar es a realizar un buen tratamiento. Aquí también es importante mencionar que no va a ser necesario realizar estudios extensos a todos los pacientes que se presenten con neumonía comunitaria. Estos estudios van a estar guiados dependiendo de la gravedad, los factores de riesgo epidemiológicos y la respuesta al tratamiento empírico. ¿Va a ser el mismo link, chicos? Sí, doctora. Ah, ok, para... Ok, el diagnóstico radiológico se va a utilizar para conocer en primera la extensión del proceso neumónico, la morfología de la neumonía, y también nos puede guiar o dar una idea sobre los posibles agentes causales de la neumonía. Las características generales de lo que es el diagnóstico radiológico es que se van a presentar los siguientes signos, que va a ser más opaca, con márgenes algodonosos y mal definidos, o también puede presentar márgenes bien definidos, densidad homogénea y, broncogramas aéreos, y a su vez pueden estar asociadas a lo que es la atelectasia. ¿Alguien recuerda cuáles son los patrones radiológicos o patrones pulmonares que había mencionado al principio de la clasificación? A ver, chicos. A ver, contesten lo que les pregunta, si saben o no saben. ¿Era lobar y multilobar? Exacto. Entonces, aquí vamos a tener, les presento la imagen de lo que son los pulmones, y si recordamos, los pulmones van a estar divididos